Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Valencia y soy responsable de Viaje con Fama. Les doy la bienvenida a esta conversación en la que hoy viajaremos alrededor de un territorio que nos fascina, nos encanta y nos tiene muy enamorados en Confama y que esperamos que los enamore a ustedes igual, y es el Pacífico. Vamos a viajar por ese mar, esas montañas, esos bosques, esas culturas maravillosas que nos representa este territorio colombiano. Para hoy tenemos dos invitados geniales. La primera de ellas es Belia Vidal. Belia es la directora y fundadora de la Corporación Educativa y Cultural Motete. Belia nos acompaña hoy desde Quibdó, pero vive en Vallasolano. Belia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrés, por la invitación. Y bueno, yo les doy la bienvenida al Pacífico. Yo soy como la anfitriona, en este caso, de este Totalmente. viaje, así que les abro las puertas de mi casa. Y no pudimos tener mejor anfitriona, así que muchísimas gracias. Y también está con nosotros Felipe Mesa. Felipe es fotógrafo y videógrafo de naturaleza y vida salvaje. Felipe hace parte del equipo de Expedición Triugá, un enamorado del Pacífico. Así que Felipe, bienvenido también a esta conversación y a este viaje que tenemos en Confama. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Es un honor estar aquí y hola a Belia también. Qué bueno tenerla acá también en la conversación. Bueno, nosotros siempre arrancamos estos viajes, uno siempre cuando se conoce con alguien en un paseo le tiene que preguntar de dónde viene o quién es o cómo hace. Entonces para nosotros siempre es importante preguntarles cómo ha sido el viaje que a ustedes los ha traído hasta acá y cómo es este viaje en el que el Pacífico los ha acompañado en su vida, cómo el Pacífico ha estado presente en su vida. Entonces, Belia, arrancamos por ti. Cuéntanos cómo ha sido este viaje por el Pacífico en tu vida y en tu corazón. Bueno, pues yo nací en Vallasolano en 1982, en el Hospital Julio Figueroa Villa, a unos escasos 100 metros de la playa, 100 metros del mar. Mi mamá tuvo todo su embarazo y toda la gestación fue ahí en Vallasolano. Entonces yo puedo decir que mi sangre está hecha del mar Pacífico y que mi primer aliento de vida es el de los vientos alisios y tiene el salitre del mar. Así que cada célula de mi cuerpo está impregnada del Pacífico. El viaje que me ha traído hasta aquí es el viaje de la vida. Es el viaje de la vida absolutamente porque, como ya lo decía, yo soy el Pacífico entero. Yo soy el Pacífico entero en mi genética porque mi familia es de Nuquí, de Jurubirá específicamente, de Juradó y de Vallasolano. Absolutamente toda mi familia paterna y materna es de ahí. Nací, crecí y es el sitio donde siempre vuelvo y siempre he vuelto y donde vivo además en este momento. Entonces mi relación con el Pacífico, me da gusto repetirlo, es ese, es el viaje de la vida completamente. Qué maravilla. Felipe, ¿y tú cómo terminaste en el Pacífico? ¿Cómo ha estado el Pacífico acompañándote en el viaje? Bueno, para mí ha sido una historia muy distinta a Belia. Pues obviamente yo soy de Medellín, pero desde muy pequeño, digamos, con una inclinación muy fuerte hacia la naturaleza, y por eso me terminé dedicando a la fotografía de naturaleza y vida salvaje. Más o menos en el año 2000, una amiga, una conocida, me invitó por primera vez al Pacífico, no lo conocía, y apenas llegué allá quedé absolutamente extasiado con ese territorio, la belleza, la exuberancia, cómo tener un mar con tanta biodiversidad y cerca a esos manglares gigantescos y a una selva que no es una selva plana, sino que fuera de eso tiene montañas, que hay ríos de aguas cristalinas, donde en cualquier parte puede tomar uno agua. Y para mí eso fue como un sueño, como llegar al paraíso realmente. Y desde ese día, digamos que todo cambió para mí. O sea, yo viajo mucho por Colombia haciendo, pues digamos que este tema de conservación y este tema de fotografía de naturaleza. Pero el Chocó realmente me marcó muy, muy fuerte, y desde eso no puedo dejar de ir al Chocó. O sea, llevo 20 años yendo juiciosamente a este territorio. Cada vez que voy me descresto nuevamente con su belleza o con algo que ocurre en esos ecosistemas. Entonces sí, mejor dicho, el Chocó o el Pacífico en específico, el Pacífico colombiano, ese Golfo de Triugán me robó a mí el corazón desde hace muchos años. Bueno, es una historia de amor, la de los dos por el Pacífico, una desde el inicio de la vida y otra que arranca después, pero que también nos ha ido acompañando. Los dos mencionan una cosa muy bonita y los dos hablan desde la biodiversidad, ¿cierto?
y hablar del Pacífico sin mencionar la biodiversidad y esa majestuosidad que lo deja uno sin aire. O sea, cuando yo fui hace 2 años a Vallasolano y a Nuquí, yo como que me quedaba sin respirar, o sea, que era difícil uno creer que esto era real, y que no era como que estuvieras en un set de una película o que te estuvieran poniendo algo así, y que además estuvieras tan cerquita, ¿cierto? O sea, estás a 1 hora de Medellín, a 1 hora de donde vives, estás de conocer eso. Hablar del Pacífico es hablar de biodiversidad, como se los digo. ¿Cómo esta biodiversidad los ha inspirado a cada uno de ustedes en sus trabajos y cómo esto ha marcado el desarrollo de los proyectos en los que están Motete y Expedición Tribugá? Motete en el que está Belia y Expedición Tribugá en el que está Felipe. No sé, ¿va a hablar Felipe o hablo yo? Belia. Como quieran. Bueno, pues es que yo planteo algo, de hecho, creo que lo menciono mucho cuando hablo de Aguas de Estuario, que es el libro que publiqué el año pasado, que tiene mucho que ver con eso, con el agua, con el Pacífico y con todo lo que es esta tierra. Y es que es improbable vivir aquí, sea porque naciste o sea porque viniste después, o es improbable habitar este espacio sin conectarte con su diversidad, ¿sí? Porque esa diversidad te marca el paso. Tú puedes querer salir a 1 hora a ver ballenas, pero si la marea está bajita, no puedes salir por cierta parte, ¿cierto? Puedes querer hacer ciertas cosas, pero si la lluvia está completamente fuerte, recia, pues tampoco puedes hacerlo, ¿cierto? Entonces vas entendiendo muy rápidamente cómo la lluvia, la selva, el mar, los ríos, el clima, la humedad, te determinan la vida cotidiana. Entonces es imposible que cualquier proyecto que tú hagas acá no tenga que ver en alguna medida con eso que te determina la vida cotidiana, ¿cierto? Con la lluvia, con la selva, con el mar, con el agua en sí, con la humedad en sí misma. Entonces en Motete, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, en este momento que estamos en Flecho, en la Fiesta de la Lectura y la Escritura del Chocó, estamos distribuyendo libros de la serie Leer es mi cuento. Y en Vallasolano estuvimos, por ejemplo, en 3 corregimientos, en Cupica, en el Valle y en el Huila. Y aquí en Quibdó estamos yendo al corregimiento de la Soledad del municipio de Río Quito, a la comunidad indígena La Baudata, que es a orillas del Atrato, y Calle Quibdó, que es a orillas del Atrato. Entonces, nosotros no podríamos hacer una estrategia de promoción de lectura en espacios no convencionales o itinerantes sin relacionarnos con el río, con el mar, con la champa, con la lancha, con el motete, que es el canasto, ¿cierto? Entonces, yo siento que es como inherente a habitar este lugar. Y nosotros en Motete lo sentimos todo el tiempo. Selva de Letras es el programa de lectura que es como nuestro programa más importante de promoción de lectura. Se tenía que llamar Selva de Letras, ¿cierto? La imagen de Flecho es una rana, ¿cierto? La rana dorada, porque absolutamente todo lo que nosotros hacemos está mediado por la biodiversidad. Felipe. Bueno, y en el caso mío, digamos que ha sido diferente. Yo obviamente como, digamos, un amante de la naturaleza, lo mío sí ha sido un contacto muy directo con la naturaleza o con ir a investigarla y a ir a conocerla. Obviamente Belia, pues digamos que lo ha tenido a la vuelta de la esquina, vivió, creció y nació allá, pero cuando yo llego allá, a mí me tocaba meterme al monte, o sea, yo era como un niño desesperado, tenía que entrar por los ríos y entrarme a la selva y conseguirme un guía que me llevara a conocer una montaña o la otra. Y eso fue muy impresionante porque al día de hoy, cada vez que hoy me sigue descrestando la biodiversidad, me sigue descrestando, hay veces veo una interacción de monos que no había visto antes, o me toca ver un salto de una ballena al mismo tiempo que con un vallenato, en fin. Siempre esa naturaleza y esa biodiversidad de allá lo descrestan. Entonces, digamos que con esos años de ir yendo allá a hacer muchas imágenes, digamos que se fue creciendo un archivo fotográfico amplio de este territorio y eso cada vez se vuelve como un imán más fuerte. Y lo último que pasó, pues digamos que toda esa biodiversidad ha sido la inspiración, una de las grandes inspiraciones mías para seguir yendo al Chocó, terminó siendo, pues digamos que el documental Expedición Tribugá,
donde el único propósito de ese documental es mostrarle a los colombianos la riqueza del territorio, tanto cultural como natural, y hacer que la gente se conecte con ese territorio y diga, hey, eso también es mío. O sea, ¿cómo es posible que no vamos a proteger un territorio que en este momento tiene tanta vida, que es tan indispensable para la vida no solo de los colombianos o no solo de estas personajes que vienen sobre el Pacífico colombiano, sino que es esencial para la vida del planeta? Entonces, digamos que esa biodiversidad y esa riqueza de territorio terminó en últimas en este, digamos que es el último proyecto que hicimos allá en el territorio, que es Expedición Tribuga. Y vuelvo y repito, la idea de ese documental es que lo protejamos, que nos enamoremos de ese territorio y que hagamos lo posible para poderlo conservar, respetando también a todas las comunidades que viven en su territorio. Perfecto. Ahora vamos a empezar a antojar a la gente un poquito más de lo que ya hemos hecho, antojarla de este territorio. Hay algo que cuando tú vas por primera vez te explican, entonces tú normalmente la gente, las personas llegan al territorio en la temporada de ballenas, muchas, ¿cierto? Muchos llegan ahí. Entonces te dicen, listo, es que hay una temporada de ballenas, pero lo primero que te anuncian es que esta no es la única temporada que hay acá, ¿cierto? Y como estamos tan marcados de estoy en el trópico, entonces nosotros no tenemos temporadas de invierno, otoño, primavera, pero tú ves que en el Pacífico el ritmo que se lleva es también el ritmo de las temporadas naturales. Entonces tú tienes en mayo una temporada de sardinas que yo no he estado, este año voy a ir por primera vez, en mayo nos veremos allá, Belia, en la temporada de sardinas, porque todo el mundo te dice, es que las ballenas es impresionante, es un espectáculo que no vas a ver nunca, no sé qué, pero cuando los conocedores como Felipe o como los equipos dedicados de científicos o de personas con el ojo afinado y te dicen, cuando tú ves el Pacífico en toda su explosión, es en mayo, porque los ríos están llenos, porque llegan todas las especies, porque arrancan las migraciones de pájaros, o sea, como que la exuberancia está en su límite y la selva y los mares y los ríos se ponen el traje de gala para recibirte en el Pacífico. Y yo quiero que ustedes desde su experiencia y desde lo que han vivido, Belia desde el haber vivido allá y Felipe desde el haber cubierto muchas de estas temporadas o ir a tomar fotos o grabar cosas en estas temporadas, me cuenten cómo es el ritmo y cómo cambia el ritmo de vida en el Pacífico según esas temporadas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las comunidades en mayo y qué pasa con las comunidades en octubre o en agosto que están las ballenas? ¿Qué pasa con la naturaleza misma en esos días y qué se puede ver más en la naturaleza en esos días que en nosotros? Cuéntenos un poquito para que antojemos a la gente y que además entendamos que el Pacífico, así como decimos, no es que yo me puedo ir para Cartagena este fin de semana porque el mar va a estar y va a estar rico, yo también me puedo ir este fin de semana para Vallasolano o me puedo ir este fin de semana para Nuquí porque igual va a estar rico e igual voy a ver un espectáculo maravilloso. Bueno, pues yo tengo que decir en primer lugar que el primer ritmo que se marca en el Pacífico nos lo da la luna, ¿sí? Con las mareas que suben y bajan cada 6 horas. Si tú te alejas del mar 4 horas, cuando vuelvas está completamente diferente el paisaje, completamente diferente. Hay lugares donde la playa que se descubre, por ejemplo, cuando baja la marea, puede ser hasta 300, 400 metros. Entonces, tú estás en un momento y ves el mar ahí cerquitita a tus pies y te vas y cuando regreses a las 4 horas está a 300 metros del mismo lugar donde estabas. Y esto deja una playa, además, que descubre también una biodiversidad. Si tú te vas a caminar por esa marea baja, por esa playa en marea baja, pues vas a ver que en los charcos que deja el mar hay riqueza, hay vida también. Entonces ahí vas a encontrar almejas, encuentras peces pequeños, incluso en algunas partes pueden quedar rayas, ¿no? Por eso también se recomienda que se haga con cuidado. Y está todas las aves también recorriendo y explorando esa marea baja, y de hecho cambian también las aves, que vas a ver si estamos en marea baja o si estamos en marea alta. Entonces el paisaje cambia completamente solamente con el ritmo de la luna. Cada 6 horas está cambiando el paisaje en el Pacífico.
Pero si hablamos ya del año, también las mareas cambian muchísimo. Hay meses en los que las mareas son más altas, se escucha mucho una expresión que es la puja, ¿cierto? Que son mareas mucho más altas. Y eso hace que el mar llegue mucho más cerca a las casas, que se crezca, por decirlo de alguna manera, que me puedan entender fácil. Y, por supuesto, eso también cambia las condiciones. Con relación al invierno y al verano, pues es radical lo que pasa con el paisaje, lo que pasa también con los atardeceres del verano, con los vientos. Si el viento viene del norte, normalmente estamos en verano, pero si el viento viene del sur, es porque hay lluvia y viene la lluvia, ¿sí? Entonces, la mayoría del año el viento viene del sur porque la mayoría del año llueve. Más o menos de 365 días del año llueve 300, ¿sí? Así sea un ratito en el día. No quiere decir que de pronto ese día no vaya a salir el sol, pero llueve, así sea un poco. Pues tenemos las temporadas de pesca son fundamentales. En Vallasolano particularmente tenemos la CEPA, que es la Zona Especial de Pesca Artesanal, que son unas millas protegidas y solamente se hace línea de mano, es decir, no hay pesca industrializada. Y entonces tenemos un calendario de pesca, un calendario anual. Entonces hay una temporada donde se pesca más pargos, así como tú decías, sardinas. Hay una temporada en la que se pesca más sierra wahoo. Hay otras temporadas de bravo. Hay una temporada de dorado, que también es mayo. El mejor mes para la pesca es mayo, como bien tú dices, Andrés. Y el espectáculo de salir a pescar en el mar es increíble, porque eso es como que hay peces por todos lados, saltan, brincan. Los pescadores normalmente salen antes del amanecer, mucho antes del amanecer, y entonces puedes ver el sol naciendo por la montaña, y eso es espectacular. A mí me gusta mucho en las temporadas de pesca de mayo salir con algún amigo pescador para ver el amanecer desde el mar. Eso me encanta, es una cosa que disfruto muchísimo. Y luego pues ves el atardecer, por supuesto, en el occidente, también unos atardeceres increíbles que seguramente Felipe tiene unas fotos maravillosas de todos los muchos posibles atardeceres que tenemos allá. Hay temporada de tortugas, ¿sí? La temporada de tortugas en las que vienen y desovan, pero también luego viene esa liberación de las tortugas que las hacen algunas organizaciones o pues que también se puede ver naturalmente, aunque cada vez se ve menos de manera natural, pero también está la época de la temporada de tortugas. Hay épocas en las que se ven más cangrejos de un tipo y épocas en las que se ven menos cangrejos de ese y más de otros. Entonces, pues sí, la vida es completamente cíclica en el Pacífico. Ahora, por el cambio climático, por supuesto, tenemos un poquito de variación, sobre todo ahora el verano. Este año sí extrañamos bastante el verano porque el verano es como enero, febrero, marzo. Pero bueno, también cambia un poco entre el Pacífico Norte y el Pacífico Sur, este asunto de los vientos y este asunto del verano, pero en general esa es temporada de verano. A mí me gusta mucho cómo cambian los colores de la vegetación. Como tú ves la selva a lo lejos, entonces a veces florecen unos árboles, a veces florecen otros, entonces están todos los verdes y unos naranjas de los árboles que están florecidos, o todos los verdes y unos amarillos, y eso me gusta mucho, cómo cambia también el paisaje. Hay algo muy importante en el Pacífico que a veces no miramos tanto, pero a mí me gusta muchísimo, y es las nubes. Son las nubes que siempre están ahí y en su relación pues con el cielo y con ese reflejo del mar nos permiten unas imágenes muy, muy bellas. Eso es lo que puedo decir de las temporadas y los ciclos y los ritmos. Quedamos muy bien ilustrados. Sí, yo creo que Belia lo hizo muy bien. Yo ahí complemento un poco, digamos, en la temporada de las sardinas, que es en mayo, y que Belia lo mencionó, es la mejor época, digamos, para la pesca. Es muy bonito también estar en el mar y observar, digamos, cuando llegan las sardinas, porque muchas veces ellas son como unos remolinos gigantescos. Hace 2 años nos tocó una cosa muy bonita y es meterse, de verdad, donde habían, yo no sé, millones de sardinas, y cuando uno se sumergía, literalmente se volvía un túnel, solo había sardinas alrededor de uno, entonces todo era oscuro. Si uno no tenía una linterna, parecía que se hubiera oscurecido del todo. Entonces, digamos que
lo que mencionas ahorita, cada mes o cada temporada tiene sus atractivos y esa de mayo es muy bonita ver, digamos, el tema de las sardinas y cuando los atunes vienen a cazar porque llegan los grandes depredadores a comerse esas sardinas y el agua hay veces se ve como hirviendo, como una olla así hirviendo y es simplemente esas sardinas saltando y tratando de esquivar a esos grandes depredadores. En mayo, digamos, también al que le gusta el mar, es la época cuando llega el tiburón ballena, que es un gran espectáculo, o sea, eso es el tiburón más grande que hay en el mundo y es súper bonito verlo. ¿Qué más? Digamos, está también la temporada de la piangua, entonces las mujeres se meten más a los manglares o de un tipo de cangrejo también de manglar que lo utilizan mucho en su gastronomía. Y sí, es muy bonito ver lo que pasa allá, porque es que el Pacífico es supremamente dinámico. Y Belia también lo mencionó ahorita, no es dinámico solo por temporada, sino que cada 6 horas se cambia el panorama completamente. Uno hay veces no reconoce una playa en la que salió, digamos, en la mañana y llega, ¿verdad?, 4 o 5 horas más tarde y uno no puede creer cómo cambió todo el paisaje. Entonces es un lugar que siempre lo está descrestando a uno con esos cambios de temporada y cambios durante las horas del día. Enero y febrero, o diciembre, enero y febrero, pues que es cuando llega el verano, que también lo mencionaba ahorita Belia, es súper bonito el mar porque es más cristalino. En general el mar del Pacífico es un poco oscuro, llueve tanto que los ríos, que cuando llueve fuerte, los ríos cargan todos esos sedimentos y los llevan al mar, entonces el mar es medio turbio. En enero y febrero, que hay menos lluvias, es súper lindo el mar, es súper lindo, digamos, al que le guste también actividades como caretear o todo ese tipo de cuentos, pues, o el buceo, es el momento ideal para hacerlo. Y a ver, ¿qué más puedo mencionar yo como en Felipe, esas temporadas? mientras te acuerdas, yo quisiera decir algo con relación a las aves, por ejemplo, que tenemos una riqueza impresionante de aves, una de las más grandes del mundo. En estos días un conocedor nos decía que en el Pacífico puede estar el 30-40% de las aves registradas en Colombia, que por eso mismo Sí. también las actividades de aviturismo en este instante en el Pacífico son otro de los grandes tops que tenemos como para los turistas extranjeros y nacionales. Los nacionales están creciendo, pero los extranjeros se viven un éxtasis impresionante al ir al Pacífico, porque acuérdense que ahí me les meto un poquito, pero acuérdense, para los que no saben mucho de aviturismo, yo tampoco estoy aprendiendo, pero una buena salida de aviturismo, o sea, que son 2 o 3 horas en la mañana y 2 o 3 horas en la tarde, o sea, los pajareros te dicen, una buena salida tú ves 10, en el Pacífico, en una buena salida tú ves 30. Entonces, para ti es como, para el que sabe de pájaros, es como, ¡wow! O sea, porque, y los ves en un espacio de 2 kilómetros, 3 kilómetros. Entonces, literal, como prender el televisor y ver todo. Sí, claro, entonces eso era lo que quería contar, que justamente tú sales por la mañana y aquí en Vallesolano, por ejemplo, que tenemos la Loma de la Virgen, que son 130 metros, si acaso, no sé, y subimos. Y pues en el camino hay aves que están en la parte, digamos, rastrera, por así decirlo, no sé, forrajera, y luego vemos desde allá en las copas de los árboles un montón. La semana pasada en el Marco de Flecho hicimos un avistamiento cortito y además vimos monos y además vimos una cantidad de especies enormes y no fue pues la gran salida. Pero lo que quería decir específicamente es que si sales en la mañana ves unas aves, si sales en la tarde ves otras aves, si sales en la noche ves otras aves, sí, y otras especies también en los ríos, por ejemplo. Y hay recorridos nocturnos para ver babillas, para ver otros animales también en los ríos, o vas a ver el plancton en la ensenada, ¿cierto? Y eso también lo haces de noche. Entonces, hay muchas variaciones, al igual que lo que mencionabas, Andrés, con las aves migratorias, que es fantástico, porque además allá en el municipio, pues como en nuestra vida cotidiana, ya empezamos como a esperar, ¿cierto? Ay, ya no han llegado estos, ay, no han llegado aquellos, o ya ahorita va a haber más pelícanos, o ahorita va a haber más patos, que decimos nosotros, pues así como los nombres muy comunes y locales. En mi casa, por ejemplo, llegan 2 loras cabeciazules y ya sabemos la hora a la que llegan las loras, por supuesto en estado natural completamente, y salimos a verlas.
Y ahí complementando también un poco, pues Noelia me dio como una chispita y es que mencionó lo de las salidas nocturnas. A mí, digamos, como fotógrafo es una de las salidas que más me llama la atención porque en la noche se ven una cantidad de insectos y de reptiles que no se ven durante el día. O sea, la selva siempre está escondiendo como sus tesoros. Y hablando de los ritmos, las aves y las especies, digamos que en general tienen también sus ritmos allá. Entonces hay unos que salen en la mañana, en la tarde, en la noche, y la noche es especialmente viva la selva, vibra, y hay que, digamos que hay que caminar con mucho cuidado porque hay serpientes venenosas, pero es una belleza, y lo que se puede ver en cuestiones de reptiles y anfibios en la noche es una cosa absolutamente hermosa. O sea, ver una rana cristal, que es una rana de 2 centímetros, 2,5 centímetros, que tiene el vientre transparente y le puede ver el corazón, o ver una mapaná, o ver cualquier otra de estas serpientes, una Botrops punctata, que es una familia de la mapaná, que es una serpiente amarilla hermosísima. Entonces, sí, para complementar un poco que el atractivo del Pacífico colombiano es a cualquier hora y en cualquier mes del año, en cualquier momento hay algo especial pasando. Y una última, Andrés. En invierno, que a veces la gente dice como, ay, qué pereza en el invierno, tanta lluvia, que uno también acá aprende a enamorarse mucho de la lluvia. Las cascadas, que eso es una cosa muy espectacular en el Pacífico, las cascadas que van casi que de la montaña directo al mar, casi cada 150 metros hay una cascada de distintos tamaños. Y en el invierno, entonces, esas cascadas son súper abundantes y muy atractivas también. Entonces, pasas del agua dulce al agua salada en 10 pasos. Qué maravilla. Bueno, creo que si la gente no estaba antojada, ya quedó mucho más antojada de ir al Pacífico. Y yo quiero preguntar un poco por, que también se los decía en la pregunta, y es cómo estas temporadas cambian o van transformando los ritmos de la vida cotidiana de los habitantes del Pacífico, ¿cierto? O sea, cómo finalmente estas comunidades negras, indígenas, raizales, que están ahí hace tiempo, también han ido aprendiendo a vivir y a llevar ese ritmo, y cómo eso va haciendo que las personas estén ahí. Para mí también, de mi primer viaje al Pacífico, fue muy bonito ver cómo la tradición está permanentemente, o sea, está siempre ahí, y está como tú ves los ritmos, la comida, o sea, tú ves todo esto y no es impuesto, o sea, no es como, no, es que estamos tratando de mostrar que somos tradicionales, no, es así. O sea, en el día a día el plato es el que nos dice, el que nos trae la marea o el que nos trae la pesca, es lo que está ahí. Y cómo esas comunidades se van adaptando a esto, Elia, un poco, y cómo Felipe, o sea, yo creo que ahí es hablar un poco de estas comunidades que habitan esta ribera del mar Pacífico colombiano, en el Chocó, en Vallasolano, en Nuquí, en Coquí. ¿Cómo son estas comunidades que habitan estos territorios? Felipe, que arranque Felipe. Bueno, Becia, gracias. Bueno, no, realmente es que si uno, quien vive en el Chocó o en esa región del Pacífico, tiene que estar alineado con la naturaleza. O sea, ella es la que marca, digamos, de verdad los ritmos de la vida, como los venías mencionando. Entonces, si vos querés sacar piangua, tenés que saber a qué horas está la marea baja para poder ir a entrar al manglar. O si querés hacer pesca de algún tipo de cangrejos también en el manglar, tenés que saber en qué momento está la marea alta. O sea, la cultura está totalmente impresa en las comunidades porque si no, no podrían sobrevivir allá. Ellos entienden la naturaleza y entienden sus ritmos. Es muy obvio. Entonces, digamos que en cierta época del año se come atún, en cierta otra época del año se come, no sé, sierra. Es muy obvio que esas comunidades están trabajando en armonía con lo que provee la naturaleza y lo que hay durante cada temporada. No sé, Belia, qué más quiere mencionar ahí, pero digamos, para mí es súper claro ese tema de la naturaleza y de la alimentación, sobre todo, es donde más se ve. Bueno, yo realmente creo que es importante primero contar quiénes vivimos acá, ¿cierto? Nosotros somos una costa mayoritariamente habitados por población afro, sí, algo así como el 85% somos personas afro, es decir, pertenecemos a las comunidades negras.
y habitamos este territorio. Hay un porcentaje, en segundo lugar, digamos, la población es indígena, tenemos comunidades mayoritariamente en Vera y hay comunidades Waunam, tanto en el litoral del San Juan, digamos aquí estamos concentrados más en el Pacífico Norte, pero en el litoral del San Juan, donde se emboca el río San Juan, en el Pacífico tenemos comunidades Waunam y también hay una comunidad Waunam en la frontera con Panamá, en Juradó, que se llama Santa Teresita. Eso somos, y hay una minoría, acá es al revés, una minoría mestiza, que pues en general nosotros nos referimos a que son colonos, porque son personas que vinieron pues en distintos momentos. Los habitantes originarios eran indígenas, ¿sí? Y luego llegó la población afro, porque pues fue como los sitios donde buscaron refugio, tanto durante la esclavización y posterior a la esclavización, y ya se presenta pues como toda esta mezcla y estamos personas como yo, que nos autorreconocemos como afro, pero pues que claramente también tenemos una gran presencia indígena en nuestras vidas y mestiza. Lo primero que yo siento que nos determina es el carácter, antes que la comida, antes que cualquier otra práctica en la cotidianidad. Nosotros primero somos fuertes como el Pacífico, ¿sí? Somos muy, muy fuertes y uno tiene que ser fuerte para vivir en un territorio de selva y de mar. El territorio es bellísimo, pero es hostil, ¿cierto? Y de lluvia. Entonces hay que tener fortaleza para habitar este territorio y nosotros hemos desarrollado esa fortaleza. Lo segundo es que tenemos que vivir en otros tiempos. Entonces, a lo que a muchos le llaman como, ay, es que son perezosos, ¿cierto? Como desde el estereotipo, o es que no los mata el afán, o es que son muy frescos. No, es que tenemos otros tiempos, y esos tiempos nos los ha dado también esa relación con la naturaleza y esa relación con nuestro entorno. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que esperar 6 horas a que suba la marea o a que baje la marea, pues entonces no nos desesperamos por eso, porque eso ya está como impregnado en nosotros y nadie te va a dar una explicación, simplemente lo vive y lo hace, ¿cierto? Ahora, yo creo que la adaptación es lo más natural de cualquier especie. Entonces, por supuesto, comemos lo que hay en el mar, comemos lo que se pesca, ¿sí? Como ya lo decía Andrés, no es que sea una postura, es que es la cotidianidad, es que es la vida. Utilizamos las herramientas que tenemos, entonces se hacen los motetes, los canastos tejidos pues en iraca, en jingurú, en chocolatillo, en fibras naturales, porque es lo que está a nuestro alcance, ¿cierto? Utilizamos el coco, pues porque era el aceite en el que tradicionalmente se cocinaba todo. No es que queramos hacer un extraordinario arroz con coco para los visitantes, no, pues es que así se cocinaba, porque era el aceite que había, se sacaba aceite de coco y se sacaba aceite de trupa o de 1000 pesos, ¿sí? Y con ese aceite, con esos aceites, pues se hacía todo, se hacía la cocada del arroz y con la leche de coco, pues el pescado y todo lo demás, y los mariscos y todo lo que comemos. Entonces, esas cosas son resultado de nuestra cotidianidad y de nuestra relación con el entorno. Pues nuestros cantos, por ejemplo, en vallesolano son las rucas, ¿sí? Y en Juradó, también en Nuquí se baila tamborito, pues que es un ritmo originario de Juradó, que pues son tambores solamente y voces, ¿sí? Las rucas solamente tienen voces y palmas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es lo que tenemos en nuestro entorno, lo que tenemos fácil para hacer nuestras celebraciones. Y creo que de ahí es de donde viene como lo que nos determina como habitantes, como población, como ciudadanos del Pacífico. Qué lindo eso. Volviendo a las aves un poquito, también en estos días yo aprendí que las aves pueden viajar juntas, así no sean de la misma especie, ¿cierto? Y que ellas se abrazan y crean comunidades por un ratico, o si no, hay unas que son huéspedes de otras, ¿cierto? Entonces es muy bonito como ver que hay unas que llegan y otras de las aves del territorio les enseñan
dónde comer, qué hacer, y que eso va pasando naturalmente y es muy lindo cómo se va dando ese proceso. En el Pacífico, con lo que habla Belia, yo siento que pasa mucho eso. Pasa mucho que el Pacífico acoge y abraza. Uno conoce muchas historias como la de Felipe, de personas que llegaron y se quedaron en el Pacífico, o van y vuelven constantemente, o se instalan ahí. Y para mí eso es muy bonito porque también nos habla de proyectos y de cómo esas personas se quedan enamoradas de este territorio, pero cómo también como que hay una predisposición a abrazar y recibir y acoger al otro, y que por eso mismo creo que el turismo, entre todo, ha empezado a ganar tanto terreno, más allá de verse como una simple actividad económica que ayuda al territorio y que ayuda a tener las mejores condiciones de vida a las personas que están allí, sino que es natural ser buen anfitrión, atenderte bien, servirte una buena comida, mostrarte cómo está el territorio, contarte historias, cantarte, o sea, como estar ahí. ¿Cómo ven ustedes que esta naturaleza del Pacífico y de las personas del Pacífico y de la misma naturaleza que abraza lo que pasa ahí, cómo ven ustedes que esto contribuye al turismo y cómo han visto ustedes que en los últimos años que el turismo ha llegado con más fuerza y ha estado ahí, cómo han visto que esto ayuda o no, o mejora o no condiciones que están en el territorio y que nos ayuda también a visibilizar problemáticas y a trabajar en esas problemáticas que están en las poblaciones del Pacífico? Si quieres, Belia, arranca y nos cuenta, y ya después Felipe sigue. Bueno, yo creo que la relación de las personas del Pacífico con las personas de otros lugares, del centro del país o de otros países, es una relación compleja que tiene un montón de tensiones y que no podemos ser ajenos a esas tensiones. Hay cosas muy bellas, como bien lo dice Andrés, a nosotros nos gusta recibir a las personas, nos gusta interactuar y nos gusta reconocernos, ¿sí? Y la muestra es que pues el Pacífico ha sido receptor de muchas personas desde hace muchos años, muchos años, y muchas personas llegan y se quedan a vivir ahí. Ahora, yo creo que nosotros no podemos desconocer lo que ha significado el racismo, la exclusión, ¿cierto?, en este territorio y en estas regiones. Y de ahí es de donde vienen las tensiones a las que yo me refiero. Por eso yo creo que un turismo responsable en el Pacífico significa reconocer al otro, ¿cierto? Reconocer al otro en las situaciones que ha vivido, en las carencias que se tienen también en ese territorio y en las diferencias de condiciones de vida que tenemos. Cuando yo soy consciente de eso y decido ver al otro de manera horizontal, no verlo desde arriba, sino verlo de manera horizontal, creo que esos encuentros que nos genera el turismo o que nos facilita el turismo van a ser absolutamente enriquecedores. Entonces yo creo que el turismo es una oportunidad, no solamente pues para generar desarrollo e ingreso a las poblaciones, por supuesto, y a las comunidades, no solamente es una oportunidad para que las personas descubran la belleza y sientan que esto es de todos los colombianos, que eso nos gusta que pase, sino que también puede ser una gran herramienta para cerrar brechas. Pero eso viene de la conciencia. Tenemos que ser conscientes de que cuando visitamos un territorio que ha sido excluido, que ha sido marginalizado, que ha sido racializado y desde su racialización pues ha sufrido el racismo, nosotros también tenemos la oportunidad de elevar al otro y mirarlo de manera horizontal y construir unas nuevas relaciones que no solamente generen desarrollo económico, sino que también generen desarrollo social. Porque cuando yo soy capaz de cuestionar mi mirada y desde mi posición aportar al cierre de una brecha, yo creo que estoy generando mucho más desarrollo social que desde otros lugares. Entonces siento que ahí hay una gran oportunidad también de hacer conciencia de ese reconocimiento del otro, de ese cierre de brechas que se puede hacer incluso desde
desde nuestra posición aparentemente pasiva como turistas o aparentemente solo observadores. Entonces voy a dar un ejemplo para cerrar. Si yo vengo al Pacífico, ¿cierto? Y soy consciente de que esta es un territorio que ha sufrido muchas formas de violencia y muchas formas de marginalización, ¿cierto? Y, por ejemplo, digo, yo no voy a tomar una foto de un niño afro, ¿cierto? Desnudo, sucio, ¿cierto? Y la voy a publicar en mis redes diciendo, ¡ay, tan lindo este negrito! ¿Sí? Porque eso es revictimizar, porque esa personita está así probablemente por todas las condiciones que le ha tocado vivir. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Primero, haciendo conciencia de cómo reconozco al otro, ¿sí? Y entendiendo que esa fotografía, por ejemplo, aunque yo sea turista, no tengo el derecho a tomarla. Por el contrario, puedo aportar al cierre de brechas evitando esa fotografía y más bien fotografiando la rana, ¿cierto? La belleza, porque si pensamos que, por ejemplo, una persona del Pacífico viniera a Medellín y tomara una foto de esos, quizá inmediatamente decimos, uy, esto no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces, hacer ese ejercicio de relacionarnos saludablemente y de ver al otro como nos gustaría que nos viéramos a nosotros, yo creería que es de los aportes más grandes que nos puede hacer el turismo responsable. Me parece muy interesante lo que está diciendo Belia y yo quisiera aportar algo, y es que para el turista o la gente que viene de afuera, hay veces venir del interior o venir de un país de Europa o del extranjero, cualquiera que sea, hay veces la gente puede llegar como con un sentido de superioridad, más o menos lo que mencionaba Belia, y yo creo que lo que hay que entender allá es que es una cultura y una forma de vida muy diferente. Hay que estar abiertos, no solo a ver la naturaleza, sino a ver y entender la cultura. Y adicionalmente, creo que nosotros los que vivimos en el interior tenemos muchísimo que aprender de estas comunidades afro o estas comunidades en vera. Nosotros vivimos en un afán frenético, nos estamos enfermando, la forma de trabajar no tiene sentido. Y cuando vamos allá, pues digamos que a disfrutar el paisaje o la naturaleza, también podemos aprender mucho de esa cultura y cómo ellos de verdad se han sabido salir adelante de una manera mucho más tranquila. Lo decía Belia ahorita, no, es que se pueden ver como que son muy perezosos, y no son perezosos, antes son muy inteligentes, saben cómo funcionar con los ritmos de la naturaleza. A ellos no les falta nada, o sea, digamos que en cuestión de alimentos, ellos lo tienen todo. Materia prima para sus casas lo tienen todo. Tienen una forma, no tienen que hacer las super casas, lo hacen casas de madera, son más frescas, en fin. Entonces yo creo que cuando uno habla de turismo, hay que hablar también sobre el respeto y hay que saber llegar a esa región y entender cómo son las dinámicas, cómo funcionan las culturas, y a partir de eso, digamos, yo creo que podemos aprender mucho más los que somos de afuera, aprender mucho más de esas formas de vida que son mucho más sanas. Y quiero también ahí complementar con algo, y es que digamos que el turismo sí es fuente de ingresos para los chocuanos o para todas estas comunidades que están en la costa, y digamos que hasta el momento se ha hecho bien, ha habido también algunos problemas, y yo creo que hay que tener en cuenta algo que se llama, digamos que la capacidad de carga. Y cuando vos tenés un turismo masivo y que no está analizando la capacidad de carga, voy a poner un ejemplo, digamos, fácil de entender. La selva puede con un grupo de 20 personas, o el manglar, y lo vas pisando, digamos que haces un pequeño daño, pero la capacidad de la naturaleza de esos ecosistemas de regenerarse lo puede hacer. Pero cuando llevas turismo, digamos ya 100 personas a caminar por el manglar o por la selva, está generando ya un impacto que no le queda fácil a la naturaleza regenerarlo y minimizar ese impacto, volver a quedar funcionando como lo hacía antes. Entonces yo creo que el turismo sí es una fuente económica importante para la región, pero hay que saberlo hacer. Hasta el momento creo que se está haciendo bien, que las comunidades se han ido fortaleciendo y sabiendo cómo poner los límites. Y hay algo que quiero resaltar, y es, digamos, la Corporación Mano Cambiada, que Belia con seguridad tiene muy claro quiénes son. La dirige Josefina Klinger, que es una de las personas que más admiro, sobre todo por su trabajo en la defensa de las comunidades afro,
y yo ya diría que a nivel Colombia, y ella habla mucho del fortalecimiento y de la oportunidad que tienen ellos para desarrollarse a partir del ecoturismo, pero siempre conservando su cultura y sus, digamos que todos estos ecosistemas que tienen. Entonces, no es ofrecer turismo como lo se ofrecería, voy a poner un ejemplo también muy exagerado, no sé, en Miami, que es un gran resort, que es todo incluido, que son piscinas gigantescas. No, aquí el atractivo del Chocó y el Pacífico colombiano es su biodiversidad, su naturaleza y las culturas. Entonces hay que entender que para hacer turismo hay que hacerlo enriqueciéndose ellos mismos, no perdiendo o tratando de imitar a otras culturas, sino sintiéndose orgullosos de ser afro, de ser indígenas, y eso es el atractivo y el potencial que tienen ellos para el desarrollo y hacer un ecoturismo que realmente sí sea sostenible. Ahí quiero decir algo, complementar algo que dice Felipe, y es que recientemente hemos visto, por ejemplo, algunas iniciativas de emprendimiento que vienen de fuera, ¿sí? Que vienen de fuera y entonces hacen una observación como aquí falta esto, ¿cierto? Y yo lo voy a ofrecer. Aquí falta esto y yo lo voy a operar. Y yo creo que es muy importante entender que la condición que tiene o el lugar que tiene una persona del centro le va a permitir una mirada que va a decir, sí, claro, falta esto, falta esto, falta esto. Nosotros llevamos otro ritmo, tenemos otro ritmo. Hay muchas cosas que las comunidades no hacemos o no desarrollamos todavía, pues porque quizá no es nuestro momento, porque quizá apenas van 170 años de la abolición de la esclavitud, para que la gente tenga una proporción, ¿cierto? Es decir, nuestros procesos de desarrollo llevan mucho retraso. Entonces hay cosas que se dan en otros lugares y que posiblemente se van a dar acá, pero se van a dar más adelante. Y es muy importante respetar esos tiempos también del desarrollo y del progreso de las comunidades y no hacer uso abusivo de eso, no ocupar un lugar que no nos corresponde, ¿cierto? Por supuesto, todas las agencias de viajes son bienvenidas, pero es maravilloso cuando trabajan con los operadores locales que están ahí, que conocen la región, que llevan mucho tiempo, que generan empleo para las personas de nuestros municipios, ¿cierto? Porque esa es la forma en la que fortalecemos realmente las comunidades con el turismo. Pero si nosotros decimos, yo lo voy a llevar todo desde Medellín, ¿cierto? Y voy a llevar hasta la comida desde Medellín y voy a llevar todo lo que necesito y no consumo nada en el municipio y no tomo los servicios de las personas que han resistido, por ejemplo, con sus hoteles durante muchos años, a pesar de lo difícil que puede haber sido en algunos momentos, pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, cierto? Entonces también es un llamado como a considerar las dinámicas locales, las dinámicas regionales y entender que muchas personas de fuera, como ya lo decía Felipe, están en unas ventajas, ¿sí? Eso no los convierte en superiores, pero sí les da unas posibilidades que nosotros aún no tenemos. Entonces hay que ser conscientes de los privilegios de cada quien y no pararse en el privilegio, sino pararse en la empatía y en la comprensión del contexto en el que estamos. Maravilloso. De ahí que quepa también la posibilidad de nosotros en Confama llevamos, como yo les decía, enamorándonos del Pacífico 2, 3 años, más de lo que lo hacíamos antes. Tenemos un viaje próximo que sale, creo que el 26 nos vamos para Vallasolano y sale un grupo nuestro para Vallasolano a disfrutar del Pacífico. Y nuestro viaje está pensado en entender desde adentro lo que pasa, ¿cierto? Y claro que vamos a vivir las experiencias maravillosas del mar, de ir a la ensenada de Utría, vamos a ver, pero también queremos conocer a los grupos de tradición y de cantadoras que hay en Vallasolano y que preservan esto, familias que están alrededor de esto. Y nosotros hablamos de un concepto que venimos tratando de darle forma y de posicionarlo de verdad, y son los viajes sostenibles y viajar de manera sostenible. También es como yo, desde que me voy de acá, pienso, listo, si yo me quiero llevar unos paquetes de papitas, por decirte algo, yo me tengo que traer o me debería traer los paquetes vacíos porque puede que el lugar a donde vaya no tenga la forma ni tenga la posibilidad de tratar esa basura como yo la tengo aquí, de sacarla a la basura en el chute de mi casa.
sea, cosas tan simples, porque creemos que ser sostenibles y que pensar en eso nos exige sembrar 20 árboles, no montar en avión, no, o sea, hay acciones pequeñas que pueden ayudar a esas comunidades, como lo decía Belia, el qué consumo allá, ¿cierto? El dónde voy, o sea, voy a un hotel que lleva 20 años en el territorio, tratando desde que hizo su primera casa o su primera cabaña, hasta que ha ido creciendo y que han superado momentos tan difíciles como esta pandemia que acabamos de vivir y que para el sector turístico ha sido muy difícil o tan difícil como para las otras comunidades también o para los otros negocios que han estado pasando. Entonces ahí la invitación es también a que sigamos haciendo este tipo de viajes, a que sigamos apoyando estos tipos de emprendimientos. Y quiero pasar a una parte que no es menos importante, pero que me parece muy bonita, y es cada uno de ustedes tienen proyectos en los territorios. Y yo quisiera conocer un poco, que Belia nos cuente un poco de Motete y de Flecho, y qué pasa con Motete y Flecho, y que Felipe nos cuente un poco también de Expedición Tribugá y estos proyectos que están con Expedición Tribugá. Aprovecho que Belia arranque porque Belia está en Flecho. Estamos muy felices de que Belia haya sacado un espacio de la agenda tan impresionante que yo sé que implican estos eventos. Entonces, que Belia nos cuente un poquito qué es Motete, cómo surge Motete y qué es Flecho y qué está pasando con Flecho y con Motete, y ya después Felipe nos hable un poco de Expedición Tribugá y los proyectos con Expedición Tribugá. Claro que sí, Andrés. La Corporación Educativa y Cultural Motete es un proyecto, una empresa cultural que tiene 4 años trabajando en Quibdó y en Vallasolano y en otros lugares del Chocó también, donde hemos hecho presencia, hacemos presencia. Trabajamos por el derecho a la cultura, por el acceso a la cultura, con un fin último, y es el desarrollo del pensamiento crítico para el ejercicio de ciudadanías autónomas, libres y activas. Queremos que las personas hagan lo que quieran, pero lo hagan desde un lugar informado, desde la lectura, desde un lugar... A Belia se le fue, creo que a Belia se le fue el internet. Bueno, esperemos que Belia vuelva y mientras tanto Felipe nos va contando. Entonces. Bueno, digamos que desde Expedición Tribugá tenemos varios proyectos que vienen en camino y que todavía digamos que lo estamos cuajando o apenas ideando. Entre ellos vendrán más documentales sobre, digamos, que la naturaleza y la riqueza de la región. Próximamente con Fama también tenemos un viaje que es con grandes empresarios, donde la idea es como hacer una educación, como un proyecto de educación ambiental y de sostenibilidad, y llevar a estos grandes empresarios a un recorrido muy interesante por esa región del Golfo de Tribugá, donde van a conocer no solo desde un aula, sino desde el mismo entorno, cómo es que funciona esa riqueza allá, cuál es la importancia de esos ecosistemas, de los ecosistemas de arrecifes coralinos, de cuál es la función, digamos, de un manglar, la función de esa selva y su relación con el mar. Entonces, digamos que ese es uno de los proyectos que viene y que para nosotros es muy importante porque son estos grandes empresarios que realmente han sido muy ajenos generalmente a este territorio. Entonces, para nosotros es muy importante acercarlos a ellos y como decías vos en algún momento, ellos son uno de los grandes tomadores de decisiones. Cuando nosotros hacemos que estas personas se lleguen a enamorar de ese territorio y entiendan sobre todo la importancia de esos ecosistemas para la vida en la tierra y también la importancia de esas comunidades que viven allá, yo creo que vamos a hacer una labor muy, muy potente. También estamos apoyando, digamos que ahora hay un proyecto muy bonito que está a punto de salir, y es que hay un proyecto que se llama Nuki Project, y lo que están haciendo es que con un club de surf que haya en uno de los pueblos del Golfo de Tribugá, en Arusí, ellos fuera digamos, de motivar a los niños a meterse en el deporte, pues también tienen unas jornadas de limpieza, y con esos plásticos que recogen en las playas, pues están haciendo unas gafas con plástico absolutamente reciclado. Allá hay un problema con las basuras. Unas son basuras que ya están en el territorio y muchas otras son las que trae el mar. Entonces la idea es de mantener esas playas muy limpias y digamos que darle una transformación al uso de ese plástico que está en este momento, digamos que afectando el ecosistema marino. Entonces vamos a sacar unas gafas de pronto, muy probablemente de Expedición Tribugá, digamos que ayudando
a que todos estos jóvenes entiendan, digamos, que esa labor que están haciendo de limpieza sí se está viendo materializada en algo. Viene también otro proyecto que es una maloca que combina, digamos, los conocimientos de las comunidades indígenas también con los conocimientos, digamos, de occidentales de la medicina, y digamos que unificar esos dos conocimientos de medicina y dejarlos allá puestos de planta a disposición para las comunidades. Ahí por encima pues les cuento como esos dos, y vuelvo y repito, vendrán algunos otros documentales o digamos que ese es el fuerte de nosotros, la parte audiovisual. Entonces más adelante llegarán esos temas que ayuden a fortalecer y sobre todo a divulgar la importancia de los ecosistemas de esa región. Bueno, Belia volvió Volví, la pero marea, no sé hasta dónde me escucharon realmente. volvió la marea. No, te Desde escuchamos el hasta que... principio. O sea, creo que cuéntanos, Motete, en cortico nuevamente, que escuchamos muy poquito. Bueno, decía que Motete es una empresa cultural que trabaja por el desarrollo del pensamiento crítico, para el ejercicio de ciudadanías activas, libres, y que como vehículo para todo esto tenemos la cultura, en particular la promoción de la lectura y los encuentros alrededor del arte y la cultura. Tenemos clubes de lectura en un programa que se llama Selva de Letras, que está en Quibdó, en 5 barrios, Selva de Letras en la escuela, que está en Quibdó y en Vallasolano. Y tenemos Flecho, la fiesta de la lectura y la escritura del Chocó, y tenemos 3 bibliotecas, 2 están todavía en proceso de dotación, una está aquí muy cerquita, la biblioteca del Megacolegio Mía Motete, y en este momento con los programas que trabajamos estamos, digamos, en relación directa con aproximadamente 800 familias entre Quibdó y Vallasolano, pues por fuera de los participantes de Flecho, que sí son muchísimos más. Flecho es una fiesta del libro, una fiesta de la lectura que tiene invitados, escritores, presentaciones artísticas. Estamos en este momento en Quibdó, la semana pasada estuvimos en Vallasolano, y ha sido encantador. Vinieron autores de Bogotá, de Medellín, y tenemos autores locales también, autoras chocuanas como yo, que nos encontramos alrededor del libro, de la lectura, como ya lo decía, del arte, de la cultura, y hacemos distribución de libros también, que ya se los conté hace un rato, en las zonas rurales de nuestro departamento. Eso es a grandes rasgos lo que hace Motete. Qué maravilla que estos proyectos estén en el territorio. Bueno, antes de que terminemos, que ya nos queda muy poquito espacio, nosotros siempre cerramos los viajes, y acuérdense que en los viajes uno siempre lleva souvenirs y se queda con cosas que le recuerden de ese territorio o que le ayuden a seguir explorando y pensando en ese territorio, y en nuestro caso a seguir los viajes, ¿cierto? A que las personas sigan los viajes y sigan este viaje. La primera recomendación es que vayan al Pacífico, que conozcan Vallasolano, que quepa la cuña, que se viajen con Confama, Vallasolano o Anuquí, que son dos de nuestros destinos favoritos, y que en www.viajesconfama.com los encuentran para que vayan. Pero queremos escuchar sus recomendados: libros, videos, personas para seguir en redes sociales, sitios o comidas para visitar o para probar cuando vamos al Pacífico. Así que cuéntenos, ¿cuáles serían sus recomendados? Empiece Felipe, que yo estoy aquí buscando el que les quiero recomendar. Listo. Bueno, obviamente y claramente recomendaría el documental de Expedición Tribugada, sobre todo porque la gente no conoce la riqueza de esa región. ¿Qué más podría recomendar yo del Chocó? No, es que sí. No sé, yo creo que su riqueza gastronómica, sus condimentos, hablaría mucho, digamos que yo tengo una relación muy cercana con el pueblo de Coquí, que visito hace más de 10 años, y yo diría que ese pueblo es bien especial. Para mí es uno de los pueblos más bonitos porque mantiene intacta, o no, uno no diría que intacto porque todo se va modificando y todo se va infiltrando, pues, pero digamos que la cultura está bien conservada. Ver las presentaciones de las cantadoras es una cosa impresionante, que es algo muy importante de esa cultura, pues también, de la cual para nosotros es muy ajeno. La gastronomía de Coquí es impresionante. Ellos tienen también un festival gastronómico todos los años. Pues recomendaría mucho que la gente estudiara qué es lo que, o ver qué hace también la corporación Mano Cambiada, que a mí me ha gustado mucho, y con Josefina, digamos que tengo una muy buena relación,
Y también les recomiendo mucho un live que es hermosísimo que hicimos de Expedición Tribugá. Es un live que está en el Instagram de Expedición Tribugá, valga la redundancia, con Josefina. Quiero que lo escuche. La gente que quiera, o sea, oírla a esa mujer hablar y conversar y cómo ha sido toda esa transformación y lo que ella ha vivido y su lucha, digamos, por la protección de la cultura y ese territorio, es enamorador y es algo vibrante. O sea, es muy motivador oír eso. Yo me quedaría con eso hasta ahora. Listo. Gracias, Felipe. Belia. Bueno, yo les quiero recomendar que pongan en la maleta un poema de Óscar Collazos, que es un autor solaneño, que se llama Bahía Solano. Voy a leerles un pedacito, porque además es una cosa muy, muy puntual esta que les quiero dejar. Había tantas cosas junto al mar, latas vacías, restos de mensajes, botellas averiadas, un olor salitroso alzándose a los rostros, dos muchachos desnudos bajo el sol del mediodía, padre construyendo su fantástico barco, hermano, familiares pescadores borrachos, historias de desaparecidos, mitología, sueño, luz de velas prendidas en las noches, los negros en cumbiambas, un horizonte de naufragios, la esperanza en todas partes. Si pudiéramos irnos, buscar más horizontes, si la vida nos fuera menos inclemente, frases de... Se nos perdió otra vez Belia con este poema tan maravilloso que nos estaba leyendo. Bueno, yo aprovecho y también les voy a recomendar algo y les voy a recomendar el libro de Belia. Es divino, se llama Aguas de Estuario. Lo pueden encontrar en varias librerías independientes de Medellín y si no lo pueden buscar por internet y también está por ahí disponible porque es divino. Ya teníamos que cortar porque se nos acabó el tiempo, así que para todos ustedes muchísimas gracias. A Belia y a Felipe, mil gracias por habernos acompañado. A Belia nos despediremos y la volveremos a invitar y esperamos vernos la próxima vez en el Pacífico, Felipe. Muchísimas gracias por estar acá y por estar con nosotros. A todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión, mil gracias y un abrazo grande. Chao, Felipe, que estés muy bien. Chao, muchas gracias por la invitación. A ti.